Buen día jóvenes, bienvenidos a su clase de trigonometría. Para el día de hoy empezamos con una nueva unidad llamada geometría analítica. Vamos a ver el tema, algunas definiciones básicas y comenzamos por definir qué es eso de la geometría analítica. La geometría analítica representa el área de la geometría cuyo objetivo es el estudio de las figuras y las transformaciones dadas por ecuaciones algebraicas, con la ayuda del sistema de coordenadas y el uso de los procedimientos algebraicos. Entonces, volvemos nuevamente a esa parte de noveno, de octavo, a la parte de las ecuaciones algebraicas, x, y, z, etc. Esto no quiere decir que vamos a dejar de utilizar seno, coseno, tangente. Simplemente vamos a utilizarlo en menor escala. Seguimos con otra definición que es lugar geométrico. Un lugar geométrico es un conjunto de puntos del plano cartesiano que cumple con una característica geométrica común. Entonces vean que en esta definición ya es necesario recordar la ubicación de puntos en el plano. Recordemos que tenemos el plano Y y X. ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? Ese punto va a ser X, Y. Entonces hay que recordar cómo ubicar puntos en el plano. Y las características, bueno, eso depende ya en qué cuadrante se encuentre. Si aquí estoy en el segundo cuadrante, ¿qué características tienen los puntos que se encuentran en ese cuadrante? Que la X es ¿qué? Negativa y la Y es positiva. Entonces aquí sería menos X, Y. Serían las coordenadas de ese punto. En relación con las características comunes de los puntos que pertenecen al lugar geométrico del plano, es posible realizar su representación analítica por medio de una ecuación, la cual se denomina ecuación de un lugar geométrico. También es posible realizar la representación geométrica por medio de una gráfica en el plano cartesiano. Para determinar la ecuación de un lugar geométrico, se expresan algebraicamente las propiedades de los puntos de ese lugar, mediante igualdades que relacionan las variables x y y. Como ejemplo, se puede considerar el lugar geométrico representado por cualquier función. La gráfica de la función representa la condición que existe entre las dos componentes mediante la condición que da la función. Así el lugar geométrico de una función lineal f de x igual a x más b es una línea recta que se genera con los puntos x, f de x. Básicamente, lo que nos tratan de decir en todos estos párrafos es que yo puedo representar un lugar geométrico a través de una ecuación o una función. Ahora, todos los lugares geométricos no son iguales. ¿Dependen de qué? De la característica que tenga ese lugar geométrico. Entonces, la ecuación que yo estoy graficando es la característica de ese lugar geométrico. Por ejemplo, aquí nos están dando un ejemplo de una función lineal. ¿Qué característica tiene ese lugar geométrico? Pues que todos los puntos van a quedar en una línea recta. Realizamos el siguiente ejemplo. Hallar la ecuación del lugar geométrico de todos los puntos del plano, tales que la suma de sus coordenadas sea igual a 3. Luego, realizar la representación gráfica. Para realizar este tipo de ejercicios necesitamos unas definiciones básicas, que son punto, coordenadas y plano, y cómo se relacionan estas tres definiciones entre sí. Vamos a ir resolviendo por partes
este ejercicio. Hay que tener en cuenta o hay que tener bien claro qué es lo que vamos a realizar. Vamos a hallar que una ecuación. Una ecuación tiene la forma de y igual a x o y igual a mx más b. Voy a hallar o voy a buscar algo similar a esto. De un lugar geométrico, ¿de qué? De todos los puntos. Los puntos, recordemos que en el plano los puntos se escriben como x, y. O esas son sus coordenadas. Tales que la suma de sus coordenadas sea igual a 3. Entonces, tengo los puntos. ¿Cuáles son sus coordenadas? X, y. Si yo sumo esas coordenadas, el resultado me tiene que dar ¿qué? 3. Entonces vean que simplemente estoy escribiendo los datos que me está dando el ejercicio o la pregunta. Ahora vamos a ver qué se hace con esos datos. Para hallar la ecuación del lugar geométrico de los puntos P de x, y, este término lo que me quiere decir son todos los puntos del plano, un punto P, tales que la suma de sus coordenadas sea igual a 3, es lo que tenemos aquí. Se escribe la relación algebraica x más y igual a 3. Vean que todos estos datos que estoy escribiendo es la manera en cómo se soluciona el ejercicio. La gráfica es una línea recta que intersecta al eje x en el punto 3,0 y al eje y en el punto 0,3. Es decir, esta ecuación que tenemos aquí la podemos graficar. Pasamos a la x al otro lado a restar y me va a quedar y igual a 3 menos x. Y igual a 3 menos x. Graficando esto, nos queda la línea que tenemos aquí. Entonces, esta sería la gráfica del lugar geométrico, o más bien la gráfica de la característica del lugar geométrico. ¿Por qué? Muchas veces se comete el error de que se grafica, entonces se dice, este es el lugar geométrico, queriendo decir que esto que está aquí o acá, es el lugar geométrico. Y no, no es así. Muchas veces también se dice que esta línea recta es el lugar geométrico. Y bueno, en realidad es cierto. Lo que hay que tener claro es que esta línea recta está representando la característica del lugar geométrico. Por ejemplo, en este caso, la característica del lugar geométrico es que las coordenadas, la suma de sus coordenadas, tiene que ser igual a 3. Entonces, por ejemplo, si yo tomo aquí 1.5 más 1.5, vean que el punto quedó dentro de la línea recta. Es decir, que todos los puntos que toquen esa línea recta van a ser solución del ejercicio, o más bien van a cumplir con la característica de ese lugar geométrico. Seguimos con otra definición básica, que es la distancia entre dos puntos. Tenemos la siguiente fórmula. Esta fórmula, su demostración pueden encontrarla en un libro o en algún video. Realmente es muy sencilla. No sé si alcanzan a apreciar que esta fórmula es muy similar a la fórmula del teorema de Pitágoras, que dice hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces vean que simplemente si sacamos aquí raíz cuadrada, va a quedar h igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de la suma de los catetos. Entonces la demostración básicamente parte de esta fórmula.
¿Cómo se utiliza esta fórmula? Realmente es muy sencilla. Si yo tengo el punto A, el punto B, lo único que tengo que tener claro es que sus coordenadas van a ser x1, y1, x2, y2. Por ejemplo, tengo el punto 3,2 y el punto 5, menos 4. Voy a hallar la distancia entre esos dos puntos. ¿Quién va a ser x1, y1, x2, y2? Usted puede decir que este es x1, y1 o que este es x1, y1. Realmente el orden no importa. Aquí yo voy a decir que este es A y que este es B. Es decir, este va a ser x1, y1. Este va a ser x2 y este va a ser y2. Usted puede hacerlo de forma contraria. Realmente el orden no altera el resultado. Y aplico la fórmula. Entonces la distancia entre estos dos puntos va a ser igual a la raíz cuadrada de x2, que es 5, menos x1, que es 3 elevado al cuadrado, más y2, que es menos 4, y y1, que es 2. Todo esto elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 menos 3, 2, y 2 a la 2 es 4, más menos 4 menos 2 es menos 6, y menos 6 al cuadrado es 36. Es decir, la raíz de 36 más 4, 40. Quiere decir que la distancia entre el punto A y el punto B es igual a raíz de 40. Por último, tenemos la definición de punto medio, que es la siguiente. Las coordenadas del punto medio del segmento que une los puntos A y B son la fórmula que tenemos aquí. ¿Cómo se utiliza esta fórmula? Es algo muy similar a lo que hicimos en el punto anterior. Tenemos que tener claro quién es x1, x2, quién es y1 y quién es y2. Tomando como ejemplo el punto anterior, vamos a hallar el punto medio. Ya sabemos quién es x1, quién es y1 y quién es x2 y y2. Entonces el punto medio va a ser igual x1 más x2, que sería 5. Todo esto entre 2, coma y1, que es 2, más y2. ¿Quién es y2? Menos 4. Menos 4. Todo esto entre 2. Cierro paréntesis. Simplifico. 3 más 5 es 8. Y 8 entre 2 es 4. Aquí 2 más menos 4. Pendiente. Este más es el más de la fórmula. Este menos es el menos del punto. Súper importante, siempre lo he dicho, cuando quede esto así, coloquen paréntesis para que no se confundan. Este más multiplica al menos, quedaría menos. 2 menos 4, eso va a ser igual a menos 2. Y menos 2 entre 2 va a ser igual a menos 1. Quiere decir que estas son las coordenadas del punto medio. Ojo, el punto medio, vean que su nombre se dice punto medio, punto medio. Tengo el segmento AB, punto medio, tiene que darme un punto. Y lo digo porque muchas veces me colocan un valor. No, esto es 5. No, esto es 3. Ojo, el punto medio, por eso se llama punto medio.
Tiene que ser un punto, coordenadas X y Y, no un valor. Algo distinto a la distancia. La distancia sí es un valor, ya sean centímetros, metros, kilómetros. La distancia es una longitud. El punto medio es un punto. Así finalizamos la clase del día de hoy. Tenemos los siguientes puntos como actividad. Van a dibujar el lugar geométrico en cada caso. Y el punto número 2, van a dibujar los puntos en el plano cartesiano y a determinar la distancia entre ellos.